Ayer estuve muerto. Lo sé porque cuando desperté esta mañana me dolían el bazo y el corazón y algo me apretaba las costillas desde dentro. Y también porque detrás de la enfermera flotaba el hombre sin cara que me ha dado la bienvenida. No me gusta regresar. Luego paso el día mucho más dormido y me cuesta tragar las pastillas y la cabeza me pesa más de lo normal. Sobre el colchón había una mancha de color naranja. La enfermera me ha reñido por ello, pero yo no sé lo que es. Las líneas de los azulejos son más anchas hoy y menos blancas. ¡Cuidado, cabrón!, me ha gritado alguien al pasar por su lado. No he visto quién era, pero la voz parecía la de Remy, 8 de mayo de 1952, o quizá la del hombre que se cree un apóstol. Un día le daré un buen puñetazo. Me han llevado a la sala azul y la enfermera Cande, 5 de enero de 1998, me ha desnudado y después me ha apuntado con la ducha. Yo me he restregado la esponja por todo el cuerpo, aunque nunca alcanzo por debajo de las rodillas. El agua está fría y sabe a tierra. Han salido 2 serpientes del grifo, una era negra y la otra roja, con rayas oscuras, y se han deslizado por el suelo empapado hasta escurrirse por una esquina rota. Cande ha hecho como si no las hubiera visto. Incluso se reía cuando se lo he dicho. El jabón también se retorcía de risa en el subidero. Verán, yo les voy a contar. Con esto de la edad le tengo cierto miedo al verano. No por nada especial. Es como si no pudiera llegar a todo, o no diera la talla. No quiero pensar que eso haya sido lo que me ha pasado este año, cuando me he visto sobrepasada y no hacía más que decirme: pero si estás en tu casa, si ahí está tu cara de siempre, la que asfixia al jazmín por no mudarla a tiempo, ¿pero qué más da? Y el banco que compraste en el rastrillo, que este año la carcoma ya sí que ha reventado una pata, pero todavía aguanta. Y la mecedora que lo mece, y las lonas que protegen el ventanal, aunque este año no las has encontrado. Y al final te ha dicho la chica que viene a limpiar que su madre las ha lavado y las ha tenido que tirar porque se le deshacían en las manos. ¿Eso es lo que te sobrepasa? Pero si a ti todo eso te da igual. Y me lo digo a mí misma quitando la importancia, porque cuando tengo un rato para descansar, lo que me gusta es hacerme preguntas tontas, como: ¿sé vivir? ¿Sabré morir? En realidad no me quejo de esta vida mía de verano. Normalmente solo somos 12 a comer, y como suelo tener el rehogo de la paella preparado, en cuanto llegan los suegros de mi nieto, echo el arroz y en nada se hace. Porque me da alegría ver comer a 3 generaciones a mi alrededor, que hasta los suegros de mi nieto se vienen a comer a mi casa, y que no me importa, que son muy majos, muy de Villaverde Alto, muy campechanos. El día que me mostraron un androide, no me reconocieron. Mis colaboradores lo construyeron basándose en mí. Habían hecho un buen trabajo. Los ojos algo rasgados, mezcla europea y japonesa, la piel pálida y amarilla, con las mismas arrugas que sobrevienen entre el paso de la edad y las reflexiones. El pelo lacio cubriendo la mirada, las gafas pequeñas y cuadradas, los labios finos, incluso la cicatriz en la mano derecha. Todo estaba reproducido al detalle, un calco perfecto de mi organismo. Pero más allá, detrás de su mirada vidriosa, yo no era él. No me dejé llevar por ese extrañamiento. La pasión por la ciencia arrastraba al resto de sensaciones. Él me seguía con la mirada mientras yo le observaba. En un momento dado, me incliné sobre su rostro, me ajusté las gafas y ambos exclamamos a la vez: «Esto es increíble». La voz de mi padre cambió de golpe. Es difícil pensar que no fue así. Si tomo distancia no percibo la brecha, solo un continuo que se mueve hacia alguna parte, que aunque sin dirección prosigue, que va mostrando cómo paulatinamente se produce la mutación. Pero esta no consigue apreciarse más que dejando pasar el tiempo, y cuando estoy viviendo, solo llego a sentir el vuelco, la quiebra, el vidrio estallando contra la baldosa blanca, impoluta, la baldosa ahora ya siempre aquietada. Nunca entiendo. Así que así, sin más, un día mi padre me llamó y su voz ya no era su voz. Dijo mi nombre como lo había hecho siempre, con un poco más de seriedad de la que había deseado,
con la dulzura con la que los últimos años habíamos aprendido a mirarnos. Estábamos de espaldas, yo ¿De qué recogía me las hablas? hojas marchitas. Te ha preguntado. De Superman, el número 26, nunca me lo devolviste. Te ha observado como si ignorase incluso el lenguaje en el que reclamabas aquello que te pertenecía. Y tú has dudado. Tal vez estuvieras equivocado, pero no, has resistido. Estabas seguro de que el muy cabrón se acordaba. ¿Hace cuánto de eso? No lo sé, dámelo. Hará más de 30 años que me lo des, hostias. Estás de broma, ni siquiera sabría por dónde empezar a buscarlo. Entonces se ha tirado y tú te habrías retirado, de no ser por esa media sonrisa, esa expresión relajada que has visto en su cara. Estaba confiado en que nada iba a sucederle y que una vez más se saldría con la suya, como siempre. Así que le has atizado con la culata y ha caído al suelo, y tú sobre él, rodilla en su espalda, cañón en la nuca, la boca cerca de la oreja. Es mío, devuélvemelo. Sentada en aquella sala esperando mi turno, yo no era más que una esposa en sus últimas horas. En la punta de los dedos sentí la urgencia de comprobar si tenía mi bolígrafo en el bolso y respeté ese impulso que me llevó a auscultar la identidad de los objetos que había dentro. No palpé ningún palito de plástico. Revolví otra vez y mi brazo se convirtió en un trasunto de mi corazón agitado. Hice una bala con mi garra, cogí lo que había en el fondo, abrí los dedos y dejé caer las presas insignificantes. Horquillas, bolitas de envoltorio de chicle y arenilla fundamental. Lancé el contenido al aire ciego del bolso y lo que volvió a mí fue el bolígrafo. Me aferré a él y alcé la cabeza para darle las gracias a Dios. Cuando abrí los ojos, me encontré con la escena final de mi vida, enmarcada y colgada en la pared del consejero Ellis, especializado en asuntos familiares de la segunda iglesia de mi distrito. El lienzo era alargado y estrecho, y si no te fijabas mucho o eras miope, no era más que una amalgama de azules descompuestos. Por eso me levanté, para poder constatar lo que yo creía que eran aquellas formas. Y esto es lo que vi. Vi a Dios, barbado y con la cara verde, rodeado de unas cuantas cabras y con todos nosotros abelotonados Me fijé en en la... un tipo situado cerca de donde yo me encontraba, y del que me separaban 5 o 6 cuerpos de los que componían aquella muchedumbre informe. Algo me llamó la atención en él, y no en el resto de aquella turba que me rodeaba, y que me decía acompasada por el traqueteo del vagón. Al principio no le di mayor importancia y seguía lo mío. Me abordó la idea de que el metro es un gusano metálico cuyas tripas componemos, y que se desliza a su vez por las tripas de la ciudad, engulléndonos y excretándonos continuamente. Somos un montón de mierda, me dije mientras miraba a mi alrededor, sonriendo por mi opulencia. Y fue entonces cuando mi mirada volvió a tropezar nuevamente con aquel tipo, y tuve que abandonar de momento mis pensamientos bizarros sobre el metro. El individuo se encontraba junto a la puerta del vagón, de pie, y era una de las pocas personas que no estaba mirando su teléfono móvil. Y pensé, a lo mejor no tiene como yo. Nunca me adapté a las tecnologías. Bueno, nunca me adapté a casi nada en mi vida. Mi madre, la pobre, me decía, Ireneo, hay que ver qué rarito me has salido. Y mi hermana, rarito no, lo siguiente. Y tras decir, Mi abuela era la bruja del pueblo. En realidad no era bruja. Ella decía que era curandera, pero a la tía María todo el mundo la llamaba la bruja, y yo era la niña de la bruja. Tenía mi abuela una piedra clara, lechosa, del tamaño de la palma de una mano que utilizaba en sus trabajos. A veces era quitar una verruga, o un lunar, o sanar una pierna, o quitar un dolor. Otras eran cosas más difíciles, porque se llevaba a la mujer dentro, a su habitación, y aunque yo no podía ver mucho, sí oía palabras sueltas. Y en alguna ocasión miré cómo pasaba su piedra mágica por el vientre de una mujer mientras murmuraba algo que parecía una oración, pero no como las del colegio. Y les decía que deberían hacer en junio o en septiembre, dependiendo de la época en la que estuviésemos. Nunca cobraba dinero. Dice mi padre que si lo hubiera hecho podríamos haber sido ricos. Solo aceptaba cosas como hogazas de pan, tan grandes como una mesa camilla, o pañuelos muy blancos, bordados con su nombre en letras doradas y muy chiquitas dentro de una caja y que nunca utilizaba.
y hasta una vez le trajeron un burro, pero no lo aceptó, aunque a mí me encantaba el burrito, tan mal. Creo que mi abuelo materno se llamaba Thomas. A mi abuelo Johannes no lo llegué a conocer porque murió en la guerra, y por eso siempre digo que solo tuve un abuelo y 2 abuelas. Creo que sí se llamaba Thomas. Pasé con él toda mi infancia porque nos llevaba en su enorme coche al lago en verano y a la montaña en invierno. Su mujer se llamaba Sofía. Era encantadora y nos hacía muñecos a todos con las lanas que le sobraban de sus labores. Thomas, ahora me cuesta, se dejaba siempre el último bocado del postre por si yo lo quería. Me lo ofrecía con la mayor discreción, con un codazo, un leve movimiento de la pierna o con un guiño y una sonrisa. Me solía sentar a su lado y probablemente no hicieran falta esos gestos. Habría bastado con cambiarnos los platos cuando nadie más se diera cuenta, pero él lo hacía para subrayar nuestra complicidad y eso lo convertía en un secreto. Cuando Lázaro, el pequeño de los Cuerda, el menos gamberro de los gamberros de Aldea de la Calva, desapareció, nadie tenía constancia de la existencia del agujero. El muchacho salió de su casa una mañana y nada se supo de él hasta un día y medio después, unas nubes, según el informe de la Guardia Civil, anunciaron a Justita, la hechizada, que un agujero en el camino del Pintarrajo se había tragado a un niño. Ramón y Sebastián, 2 de los guardias civiles que el cuerpo tenía para el día de la Calva, Arroyo del Gorrino y Alcántara de las Flores, fueron los responsables de ir a hablar con ella, y lo hicieron tocados por el agua bendita de Don Cosme, el párroco, porque ninguna autoridad civil, militar o religiosa se acercaba a Justita sin pasar antes por el agua bendita de Don Cosme. Y es que al establo en el que vivía la muchacha, ¿se iba protegido o no se iba? El accidente tuvo lugar en un tramo invisible de apenas 2 metros de largo, entre una A y una G de las millones que componían la cadena. Su naturaleza recóndita y aparentemente indescifrable atizó la fe casi asfixiada de más de medio mundo, y fue así, por voluntad y disposición de una multitud reconfortada, que este golpe de suerte devendría milagro y sus catastróficas consecuencias pasarían a la historia como las salvadoras. Sin embargo, mucho antes de cambiar el curso de la humanidad, el accidente sacudiría primero la vida de una niña de 13 años. La pequeña, virgen todavía, se había quedado embarazada antes de la llegada de su primera menstruación. Cuando ésta tuvo por fin conciencia de su estado, la gestación estaba tan avanzada que no había nada que pudiera hacerse salvo esperar al nacimiento de la criatura. Una niña idéntica a su madre. La noticia corrió como la pólvora y una ola de curiosos, incrédulos y nuevos devotos se movilizó hasta el hogar de la familia, unos para constatar el suceso y otros para rendirle tributo a la recién nacida. Celebrar el presente y despreciar al futuro. Patrimonio de sabios y suicidas. ¿A quién se le podía haber ocurrido esa frase? La empresa que le vendía el azúcar no podía ser, a menos que los del restaurante la hubieran pedido expresamente para los sobrecitos. A lo mejor en China era un proverbio tan común como nuestro zapatero a tus zapatos, pero la verdad es que a mí me sonaba a una ventolera del dueño. Supongo que por las que había leído otros días mientras revolvía el café. No tener nada que temer, eso sí que da miedo, decía una. O la más ocurrente, 2 mentiras no hacen una verdad, mejor son 10. ¿Cómo van a hacer para dominar el mundo con gente así?, pensé. Luego se me ocurrió que lo contrario era cierto. Aquellas frases demostraban que los chinos ya habían leído su destino y empezaban a relajarse como los amos que les tocaba ser. Desde luego, el dueño del Xinxin siempre estaba de lo más sonriente. Una burla más. Recuerdo que pensé cuando me dijo que se llamaba Federico. Yo también me llamo Federico, le respondí. Federico, Federico, dijo él sonriendo y haciendo reverencia. El lanzador de cuchillos. Se decía de él que podía lanzar desde 10, 20 hasta 40 metros. Daba igual que estuviese dentro de la carpa o al aire libre, que una capucha le cubriese la cabeza o lanzase cuchillos envueltos en llamas. En la trastienda del circo, entre caravanas, jaulas y heno, solía escucharse que era una especie de superhéroe, uno de esos elegidos que nunca había fallado una daga. Nunca, nunca, aseguraban, ni siquiera practicando con siluetas de tiza o con muñecos de paja.
Su leyenda era tan grande que cualquier cosa se le quedaba pequeña. No tenía nombre, era simplemente el lanzador de cuchillos. Y punto. Esa pose, la que puedes ver en la foto, era su firma artística. Totalmente estirado, con los brazos pegados al cuerpo y mirando hacia el techo de la carpa con los ojos cerrados. Él lo llamaba su conexión cósmica, cuando, según decía, debía alcanzar el pico de concentración. Sí, es cierto que ahora os puedo contar toda la historia sin pelos en la lengua, aunque, bueno, en realidad nunca os he tenido, sinceramente hablando. Lo que no quiere decir que no me haya callado la jodida boca alguna que otra vez, ya sea para evitar ciertas situaciones o sus desenlaces, o porque sencillamente no creyera que fuese necesario abrir la boca. En ambos casos, a fin de cuentas, para salvar el culo. Pero creo que toda historia, por cruda que sea, se merece unas piñas. No será una historia de esas que le gusta leer a la mayoría de las personas, de fantasía con caballeros y dragones, o de amor con preciosos romances a la luz de la luna. Esa es una de esas historias morbosas de las que todos han oído hablar, de las que saben más o menos, y que de alguna forma les gusta oír, ya sea por una u otra razón. A mí, sinceramente, hubo un tiempo en el que me hubiera sudado la jodida polla. ¿Por qué cojones a alguien le podría interesar una de esas historias? El hombre que cree en un solo amor para toda la vida empuña un revólver con su mano derecha. De modo indolente, deja colgar ambos, mano y revólver, a un lado de la silla en la que está sentado. Tiene ante sí el espejo del dormitorio conyugal, cuyo marco esmaltado y con incrustaciones de nácar dibuja una elegante filigrana en estilo art déco. Viste un pijama a rayas verticales blancas y negras. El hombre educado en el culto a la fidelidad de pareja deja volar su imaginación y, como en los viejos tebeos, se ve encadenado no a una, sino a dos bolas de hierro pintadas de negro, una por tobillo. Ve también su pecho adornado con un rótulo en el que puede leerse un número de varias cifras acompañado del nombre Sing Sing, que recuerda por las películas de gángsteres en blanco y negro. El hombre que empuña el revólver está en tránsito de la juventud tardía a la mediana edad, con un atisbo de gris en las sienes, y en su cara se pinta una media sonrisa. Es una mueca aquejada de ironía y de tristeza. Se nota que en la sonrisa solo afecta a la parte derecha de sus labios, mientras la comisura izquierda permanece impasible y sus cejas apuntan. El 404 va a Mococho, por eso lo dejo ir. No es mi destino. Mientras espero, me asaltan faunos con poleras de fútbol, niños y vendedores ambulantes, o eso parece, con carteles que ofrecen revisiones ópticas, tarot, solo se paga tras saber los resultados, podología, humitas dulces y saladas, la verdad del amor, agua fresca y botes de frutilla. Aquí hay un hilo musical que no cesa, como el rayo, como el olor esquinado, y nadie sabe de dónde brota, pero tampoco les preocupa. Incluso allá, donde no hay casas ni savia, solo tierra descampada y mondas de pepino fruta con restos de choclo, el soniquete indescifrable persiste. De sus ropas, de los chaflanes y del escaso asfalto, de los cubos de basura, de todos nosotros, de ahí sale la banda sonora y el aroma. La armonía no tiene letra ni pentagrama, pero se te agarra a la napia, a la masa gris y a la camisa limpia. Se te cuela hasta muy dentro, te empuña los higadillos y explota en forma de corcheas malolientes. El súbito zumbido de un teléfono móvil sacudió el corazón de la señora Peche. Luces parpadeantes, rojas y azules, destellaban en la fachada de la casa. Era noche cerrada y dos coches patrulla estaban estacionados frente a la puerta. Detrás de ellos, un bosque infinito de oscuridad impenetrable. Agente, ¿podría contestar la llamada? Seguro que es Marta. Ah, y dígale que venga lo antes posible. Bien, gracias. Oscar, el oficial de policía, se dirigió a la señora con delicadeza. Disculpe, señora. Veamos. El bolígrafo hizo clic. Aunque ya compartió su versión con mi compañero, sería de útil que repasara los hechos para dejar constancia. La mirada de la señora se escabulló tras las ramas, hacia la luz que se filtraba por una ventana.
Los flashes creaban sombras que enseguida las sacaron del ensimismamiento. Señora, ¿se encuentra bien? Yo. Me arrastra del brazo un gabán pernicioso que me lleva y me empuja, y yo sin quererlo. Debajo del gabán, el frío. Desciendo la calle, los pies horadando el suelo, repiquetea el talón contra el adoquinado. Giro el cuello para ver quién tira de mí de esa manera tan violenta, quién, sin preguntas ni opiniones, me somete y me tiraniza. Pero solo alcanzo a ver la manga del gabán, mi cabeza que lo acomoda, mi cuerpo que lo viste. No puedo resistir su empuje, su violencia, solo dejarme arrastrar, incluso aflojar la marcha para no dañarme con el suelo. Es tan difícil bajar una cuesta mirando hacia arriba, sentir que vas a tientas, a remolque, que no son tus piernas las que te gobiernan, que solo desciendes a merced del que impone. Busco referencias que me amarren al pavimento, lucho, me resisto. A media cuesta observo al viejo Samuel saliendo del portal, me mira horrorizado y observa impotente cómo desciendo. Cuando llego a su altura, tiende su brazo para agarrarme, pero no consigo atraparlo. Luego me ofrece el bastón. Emil tiene miedo. Emil sigue sin dormir y ha empezado a evitar las baldosas azules. Lleva días sin comer. Mordisquea los bordes de una torta con fresas y luego la deja caer y suspira y mira a ninguna parte, se agita, tiembla y la busca a ella, como si ella pudiese estar siempre mirándolo, como si ella adivinase la contracción rítmica de sus párpados, el tremor imperceptible del diafragma, el miedo en suma que trepa y lo abraza. Si tan solo Emil fuese un niño al uso, piensa ella, si tan solo lograse de Emil lo que espera, si le gustase devorar ratones grises y aplastar las flores que crecen entre la pared y el suelo, si corriese como los otros, gritando que es un minotauro hambriento, que es una bestia mitológica que viola y acumula cuerpos de doncellas pálidas y vírgenes. Si me escuchase gritarle que debe arrancarse la piel de las muñecas y reírse hasta que caigan las hojas de todos los naranjos. Monsieur Mouton fue un experto pelusón. Duvelot, en su original francés. Había venido desde una pequeña localidad de la Francia mediterránea hasta una de las primeras ciudades grises de España, donde la pelusa, sus formas y procederes, aunque multitudinarias, aún eran desconocidas. Así como el nefólogo conoce todas las formas, tamaños y colores del algodón acuoso que perfila nuestra cúspide celeste, Monsieur Mouton iba de casa en casa, contratado por familias pequeño-burguesas, analizando los rincones donde se esconden las hebras tristes y montanas, mal conocidas en el oficio con el sobrenombre francés de humilde bigotillo de las descuidadas. La diferencia entre uno y otro estriba casi exclusivamente en una cuestión relativa al tamaño. El nefólogo sale a un prado verde, vestido de dominguero, saca sus artilugios, medidores de presión atmosférica, alza la cabeza al cielo, ajusta sus lentes y dice: habrá precipitaciones en 3 o 4 horas.